Bueno, hoy tengo el gran gusto de presentar a ustedes a dos personas que tienen una larga trayectoria en ACDE. Seguramente ellos nos van a estar hablando de lo que ACDE ha significado para ellos, pero yo quiero mencionar lo que ellos significan para ACDE y su gran contribución desde el inicio. Jorge hace 48 años que es socio de ACDE, fue electo presidente en 1990. Luego presidió UNIAPAC, que es la UNIAPAC latinoamericana, que es la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, y hoy es su actual tesorero. Y bueno, para nosotros es nuestro embajador en UNIAPAC. Es claro que este rol no es un rol formal que aparece, digamos, en los estatutos de ACDE, pero que Jorge cumple con total generosidad para ACDE, ¿no? Ha trabajado en varios equipos para programar eventos nacionales e internacionales y es facilitador de un grupo GADE, el Grupo de Actividad de Dinámica Empresarial. Este año hicimos el primer congreso de UNIAPAC en Uruguay y puedo decir con propiedad lo que significó para ACDE y para mí en particular el contar con Jorge en todo momento. Nunca me voy a olvidar esa llamada a las 10:30 de la noche. ¿Qué pasó? Y bueno, queda ahí, pero 10:30 de la noche llamándome por una cosita que estaba pasando y yo dije, bueno, o sea, la verdad que tremendo. A él fue uno de los primeros que le consulté, qué le parecía esto de que seamos anfitriones. Me abrazó y me dijo, qué emoción, Rosario. No sé si te acordás, Jorge, ahí, ¿no? Y claro, luego de viajar tantas veces, me imagino que el hecho de ser anfitrión, sin duda, es una gran emoción, ¿no? Y lo bueno de todo es que nos contagió esa emoción hacia todos nosotros que estábamos acá trabajando para ese congreso. Luego tuvimos un consejo que aprobó en forma unánime la moción que Jorge presentó de realizar ese primer congreso internacional en Uruguay. Bueno, él siempre sostuvo, y voy a hacer una cita textual de él, que las organizaciones como la nuestra tienen el rol importantísimo de influir para que se incluya al componente social en todas las decisiones que toman las organizaciones. Y el rol de líderes mundiales, regionales y nacionales de formar conciencia que se debe cambiar la situación de los marginados y excluidos para integrarlos a una vida digna. Entonces, en estas palabras, que son las palabras de Jorge, vemos la vigencia de ACDE en su misión. Bueno, después Marita. Marita, que es hija de Jorge, ¿no? Es una fervorosa militante en ACDE. Es socia desde hace 16 años, pero me imagino que está desde toda la vida, ¿no? Acá en ACDE, pero socia activa desde hace 16 años, aportando desde muchos ámbitos y especialmente desde su perfil de comunicación estratégica. Integró varias veces el Consejo Directivos y grupos de trabajo, los grupos de reflexión, el programa GADE, y hoy integra la Comisión de Comunicación de ACDE y el Consejo Directivo de ACDE, y realmente es un verdadero privilegio contar con ella. Sin duda, vuelvo a decir, es hija de Jorge porque su generosidad, como la del padre, está en todo momento, siempre presente. Recuerdo también los días del Congreso, que realmente qué tranquilidad me daba, porque ahí había mucho movimiento y mucha prensa y muchas cosas. Entonces, ella, todos los temas que tenían que ver con comunicación del evento, ahí estaba ella presente para apoyar. Así que bueno, nada. Entonces, ante el perfil bajo de Jorge y de Marita, ¿no? Porque todo esto lo podemos decir, pero si no lo decimos no se sabe, y con este pretexto de los 70 años, le dijimos a Marita, ¿no? que hiciera este registro por su padre, y a Jorge que lo hiciera por Marita. Así que bueno, muchas gracias Marita, muchas gracias Jorge y Guillermo por estar acá en esta instancia moderando esta conversación. Muchas gracias a ti. Tuvimos un encuentro similar,
aunque todos los encuentros son distintos. Allí había un padre y un hijo, Eduardo Campiglia, Germán Campiglia, y bueno, y el foco que tomamos en esa conversación fue cómo es trabajar con papá, cómo es trabajar con el hijo, qué tan fácil es dejar el bastón de mando al sucesor, ¿no? Digo, todo ese tipo de cosas. Esta conversación va a tener otro eje, y de algún modo es ¿qué tiene de bueno ACDE que quiero traer un hijo a que venga a disfrutar, a beneficiarse, a dar un montón de cosas, como Rosario bien decía, esa generosidad, y cuando uno da también recibe un montón, ¿no? Entonces va a ir por ese lugar. Así que bueno, estamos con Jorge, que como Rosario ya decía, es 48 años de socio, impresionante, ¿no? Esa presidencia de ACDE, nos tendrá anécdotas para contar cómo llega a esa presidencia. Presidente de UNIAPAC Latinoamérica, también un montón de anécdotas. Y bueno, el embajador nuestro en UNIAPAC, un gran representante que bueno, las veces que me ha tocado a mí ir a algún congreso como el de Bilbao, no solo me ha dado todas las pistas de cómo manejarme, porque claro, no sé si a veces no todo el mundo se da cuenta de eso, pero la presidencia de ACDE cambia cada 2 años, y eso es en todos los países. Entonces esas reuniones son entre personas que se conocen por un rato, pero el canciller es permanente. Entonces es el hilo conductor de todo esto. Y bueno, y con cada uno de los que yo hablaba y me presentaba, y sí, UNIAPAC en Uruguay, Jorge. Bueno, Jorge era la gran referencia, ¿no? Así que es muy lindo y uno se sentía orgulloso de todas las cosas que decían y los buenos recuerdos. Bueno, Jorge, contador, formó su estudio, gran escuela en la ESO Standard Oil, y ha pasado por unas cuantas empresas, ¿no? Por la Xerox, Christoffersen, antes de Christoffersen el Mago, y después un día se puso las botas y dedicó a irse al campo a hacer su emprendimiento con las nueces pecan, ¿no? Así que bueno, y Marita, desde su psicología y todos los estudios que ha hecho después, bueno, el doctorado bueno, pero posgrado en marketing nomás, posgrado en marketing, y la maestría en comunicación por ahí. Maestría en comunicación, bien, y bueno, y un montón de cosas, y bueno, y con su empresa, digo, has ayudado a unas cuantas empresas desde el rol interno y hoy desde afuera con tu estudio Cook, ¿no? Así que muy lindo. Así que bueno, yo empezaría por ahí, ¿no? ¿Qué tiene de bueno ACDE que vale la pena que un hijo se sume? Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por todas las palabras de Rosario y de ustedes, y un agradecimiento a ACDE y a UNIAPAC, ¿no? Que me dio la oportunidad de transitar estos 48 años en distintas posiciones y siempre defendiendo los mismos valores, ¿no? Los valores de UNIAPAC, de una gestión empresarial basada en la dignidad de las personas y el bien común. Así que bueno, ¿qué me trajo? Bueno, a mí me entusiasmó en la década del 80 el ingeniero Javier Aznares, ¿no? Y ingresé a ACDE. Y bueno, me gustó mucho, tan así que se intervenía mucho en las actividades. Por supuesto, es el siglo pasado, la década del 80, los tiempos eran diferentes. Si yo les cuento que nos reuníamos los sábados de mañana para hacer los planes de UNIAPAC, ustedes ya estaban locos, ¿no? Hoy no juntamos a nadie un sábado de mañana. Sin embargo, muchísimos sábados de mañana nos reuníamos para programar las actividades de ACDE. El tiempo era otra dimensión. Pero lo que tiene ACDE y UNIAPAC es que te conquista por el cambio que quiere introducir en el empresario y en las empresas, ¿no? Y los que estuvimos, aunque yo soy contador, pero estuve dedicado la mayor parte de mi vida a la dirección de empresas, me ha ayudado mucho en tiempos difíciles,
Peter Drucker tenía mucha razón, no hay sillón más solitario que el de gerente general o el dueño de una empresa cuando tiene que tomar una decisión trascendental, ¿no? Y ahí donde justamente está el apoyo de los valores y los principios éticos para manejar la gestión. En el transcurrir fui colaborando en varias comisiones y voy a contar una anécdota de cómo se manejaba en aquella época, y creo que hoy también. El presidente de ACDE, que era el ingeniero Germán Villar, llamó a 3 personas: Sergio Helblin, Helios Martínez y a mí. Estaba el ingeniero Germán Villar con Wilmer Samburu, que había sido presidente de ACDE antes. Y bueno, nos explicó bien cuáles eran las responsabilidades, que nuevas generaciones tenían que incorporarse, que estábamos entre los candidatos y que íbamos a empezar a actuar en el consejo directivo, pero que en algún momento íbamos a tener que hacernos cargo de la presidencia de ACDE. Y bueno, y así, con gran sorpresa, se fue dando. Primero fue presidente Sergio Helblin, después fue Helios Martínez, yo quedé como vicepresidente y después fui presidente yo. Eso fue en el año 90-91. Una época muy buena, miles de anécdotas para contar de las actividades de ACDE, los desayunos de trabajo, los almuerzos. En esa época, los almuerzos y los desayunos de trabajo era lo único que había para los empresarios. Nos reuníamos en el salón de comedor del Parque Hotel y juntábamos 300, 400 empresarios para un desayuno o un almuerzo. Bueno, como anécdotas salientes de ese periodo, 2. Una, organizamos el primer congreso de empresarios del Mercosur. Una experiencia maravillosa. ACDE convocó a 400 empresarios del Mercosur, de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, a una reunión de un día, y que tuvimos la idea de que en la tarde fuera, ahora se llama coworking, ¿no? Networking. Tuvimos la idea de coordinar entrevistas de los empresarios que iban a venir antes que vinieran. Entonces le mandamos que todos presentaran su empresa, qué productos tenían y con quién se querían reunir, aparte de toda la información de todos los empresarios que... Y ahí, con el apoyo de IBM, con un sistema informático, ¿no?, le hicimos las entrevistas a todos los empresarios, ¿no? Y había en un salón grande, Alcan nos ayudó para hacer 50 cabinas, ¿no?, donde cada uno tenía con su letra, ¿no?, y su número, ¿no? Cada empresario que venía tenía la hora que debía y el número de cabina para tener la entrevista con quien había pedido. Y en los formularios de evaluación, que fueron muy numerosos, lo que mayor apoyaron fue el networking. Era el presidente de la República, cerró Luis Lacalle. Esa fue una anécdota maravillosa. Hasta el día de hoy me acuerdo, ¿no? Me acuerdo. Bastante innovador, ¿no? Bastante innovador, ¿no? El lema era justamente, el Mercosur traía una mentalidad diferente para el empresario, una mentalidad para cambiar, ¿no? Porque había que cambiar la gestión nacional o internacional que tenía para compartir un mercado muy importante, y había grandes desafíos de competencias, ¿no?, para las empresas. Fue muy, muy emocionante. Y en casa nosotros veíamos esto todo como de afuera, ¿no? Vos preguntabas, bueno, ¿qué nos hacía para traernos? En realidad nunca nos dijo, papá, vengan. Y vos cuando hacías el gesto de chiquitos, me acuerdo de nosotros venir, y ellas eran, mi hija está por ahí, eran chiquitas, y acá se hacían a fin de año, la fiesta de fin de año, que Ana se tiene que acordar quién era el que animaba siempre
había un socio, Carlos Bervejillo, Bervejillo, animador oficial. ¿no? Y había terrible evento. Bueno, y eso siempre fue como por ósmosis que nos fuimos acercando. No, nunca papá nos dijo, háganse socios o vengan. Nada, veníamos a esas reuniones y después veíamos el entusiasmo de papá y después que mamá también se acoplaba mucho en los viajes y en el intercambio, ¿no? Y empezamos a ver que era y nos costó entender que hasta el día de hoy nuestros hijos, mis sobrinos y mis hijas, no terminan de entender qué es ACDE. No terminan de entender, ¿y qué hacen? Bueno, después te cae la ficha y te das cuenta que lo que hacían y lo que hacemos es como un voluntariado, ¿no? Y porque yo le veía dedicar un montón de horas y de trabajo, que de repente cuando sos más chico decís, y bueno, ¿y qué ganas con eso? ¿No? O sea, y no ganaba nada, o ganaba un montón que después te das cuenta todo lo que ganás y que no es monetario, ¿no? Y fue ese entusiasmo que nos fue contagiando, y cuando ya llegué más a una edad más grande de ya estar trabajando, ahí entendí que era también mi lugar donde tratar de aportar, ¿no? y de ayudar en algo, ¿no? Pero es más por contagio y después conocer gente increíble, ¿no? Gente increíble que transmite esto y sentís que estás haciendo algo por los demás, por el país, ¿no? Cuando entendés que, bueno, que en la medida que haya empresas mejores, empresarios más responsables, algo estamos haciendo, ¿no? Por los demás. Entonces, un poco eso, así es como se va transmitiendo, y cuando querés traer a alguien acá, es difícil explicarle también, ¿no? Es difícil explicarle por qué estar acá y por qué venir, pero bueno. ¿Y qué le decimos? O sea, ¿cuál es ese qué ganas vos, Jorge? Bueno, ¿qué gana alguien? ¿Qué gana un socio? ¿Qué gana Marita operando, viviendo en ACDE? Yo siempre lo agarré por ese lado, por el estar aportando algo desde el lugar y de las herramientas que tengo, el mucho poco talento y lo que sé, aportarlo para que las empresas, que ahora si querés vamos a la definición de empresa de Uniapac, que a papá le gusta tanto, las empresas son un actor social fundamental, ¿no? Mientras que exista dinámica de mercado, ¿no? Y que eso es un discurso que hoy lo escuchamos todos los días, ¿no? Finalmente a todo el mundo le está cayendo la ficha de la importancia de la responsabilidad de las empresas para con todos sus círculos de interés, ¿no? Entonces, en la medida que cada uno, bueno, podamos colaborar para que esas empresas justamente aporten al bien común, que parece una palabra como muy liviana, pero es tremendo, ¿no? Es muy profundo. Y bueno, si aportamos, ganamos un montón, ¿no? ¿Cómo lo vas a ganar si te sentís que estás aportando a un mundo mejor, ¿no? Entonces es un montón lo que se gana. O sea, en vez de echarle la culpa al gobierno, pedirle a esto, digo, es decir, bueno, ¿qué podemos ser nosotros influyendo sobre nuestras empresas y las de otros para hacer ese cambio? En mi grupo GREM estaba Nacho Aznares. Nacho Aznares siempre decía, hay que incidir en el metro cuadrado. Él era una frase que a mí me dejó como muy, muy marcada siempre. Nada de eso, ¿viste? Está bien ir por las grandes causas y salvemos las ballenas y todo eso, ¿no? Pero en el metro cuadrado, o sea, en la cortita, si haces algo, estás haciendo un montón. Porque capaz que de repente te embarcás en esas grandes misiones y no llegás, ¿no? Porque es demasiado. Pero en lo chiquitito, entonces, bueno, desde nuestro lugar es hacer esto, ¿no? Estas cositas pequeñas que construyen. ¿Y qué es una empresa para nosotros, Jorge, en Uniapac? Bueno, la definición está en un libro que se llama La rentabilidad de los valores, ¿no? Justamente ahí habla de una unión de personas, ¿no? Que aportan capital, trabajo, conocimiento, relaciones, ¿no? Para lograr una cantidad de objetivos, ¿no? Primeramente, producir bienes y servicios que se necesitan en la sociedad de una manera ética y responsable.
y defender fundamentalmente la dignidad y el desarrollo de las personas. ¿Para qué? Para que, digamos, en la función de ACDE, el empresario cambie su óptica para ejercer su gestión, ¿no? Y cambie su empresa, y que si esa empresa cambia, va a cambiar la sociedad en la cual interviene. Creo que eso es muy importante, que los empresarios entiendan que pueden hacer cosas y que cuando están decidiendo en el día a día muy difícil de la gestión empresarial, tengan en cuenta esos principios, ¿no? Fundamentalmente que trabajan con un grupo de personas y que trabajan con una cantidad de stakeholders, como se llaman, empezando por sus propios competidores, sus proveedores, el Estado. Entonces, si la gestión es mejor, vamos a contribuir al bien común. Eso está muy bien plasmado en ese libro de la rentabilidad de los valores que surgió de UNIAPAC Latinoamericana, que esto es tan fuerte y quiero contarles lo de UNIAPAC Latinoamericana, que fue creada en el año 1931, primera regional de UNIAPAC Internacional. Mi mentor, que era el contador Héctor Saprissa, era presidente latinoamericano en ese momento, que UNIAPAC Latinoamérica no existía, no tenía secretario, nada. La secretaria era la secretaria del empresario que le tocaba. Y Héctor Saprissa, que fue mi mentor, que tuvo la idea de crear UNIAPAC Latinoamericana para que tuviera su permanencia, sus registros, sus objetivos, sus planes, ¿no? Y tuvo la desgracia que le dio un ACV, y yo me había interesado por él porque lo apreciaba muchísimo, y un día me llama, a los pocos días me llama la señora, dice: Jorge, Héctor quiere hablar contigo. Estaba internado en Impasa. Y voy y me dice: Jorge, mira, yo tenía que ir al Consejo Mundial de UNIAPAC con mi proyecto de UNIAPAC Latinoamericana, no puedo ir, quiero que vayas vos, ¿no? A mí se me abrieron los ojos así, ya pensé, pasaje de avión, hotel, no te preocupes, está todo ya arreglado, cambiamos los nombres, pero salí dentro de 4 días, ¿no? Bueno, y allá salí con el proyecto, que ya lo conocía porque lo habíamos discutido con él, y llegamos a Budapest. Allí nos encontramos con los argentinos, con los mexicanos, el día anterior al consejo, y le hablamos con el secretario, ¿no? Porque nos trae el programa y no estaba en el orden del día UNIAPAC Latinoamericana. ¿Existían otras regionales? No, era la primera. La primera fue la primera. Y la única. Ahora después no, y ahora existe UNIAPAC Europa. Entonces llamamos a Joseph Mertes, se llamaba, un alemán muy duro, que lo único que hacía era venir a cobrar la cuota a Latinoamérica nada más. Pero yo lo apreciaba porque era un gran trabajador y organizaba muy bien las actividades de UNIAPAC Internacional. Le dijimos: Joseph, ¿tiene que estar esto? Dice: no. Michel Albert, que era el presidente de UNIAPAC y presidente del Banco de Francia en ese momento, no quiere que le cambien el orden del día. Entonces nos juntamos con los latinoamericanos y dijimos: ¿qué hacemos con esto? Y me acuerdo, yo lo propuse, digo: bueno, si no lo ponen, nos vamos. ¿Lo llamamos? ¿No? Joseph, si mañana no está en el orden del día la creación de una PAC latinoamericana, los latinoamericanos nos vamos. No nos pueden hacer eso, que Michel Albert, no me importa. La decisión de los latinoamericanos es que si no está en el orden del día el proyecto, mañana no vamos. Bueno, se fue el alemán muy enojado, ¿no? Después de noche nos juntamos y dice: bueno, hablé con Michel Albert y ya está en el orden del día. Bueno, entonces nos quedamos. Y así se creó
UNIAPAC Latinoamericana, con sede en Montevideo, porque ACDE Uruguay, tan generosa, ofrecía las oficinas y el soporte administrativo. ¿En qué año fue ese curso? Año 1991, Budapest, Hungría. Y bueno, y lo bueno es que esa vez fui solo, pero que esas idas a los congresos y reuniones, a veces íbamos con Nuestra Señora. No. Qué bueno. Jorge, vos hablabas, y uno o dos cosas, hoy hablaste de este networking tan interesante que se hizo y con un formato muy, muy eficiente, ¿no? Y ahora estás hablando de UNIAPAC y en particular Latinoamérica. Muchos de los socios nuestros, digo, gente que se acerca a ACDE, no conoce UNIAPAC Internacional. Lo que conoce es ACDE, conoce algo de lo que hacemos acá, opera en un GADE, en un GREM. Digo, ¿qué se está perdiendo? Bueno, creo que tenemos un defecto de no difundir bien esta organización mundial, ¿no? Que opera en más de 30 países, que tiene 40.000 afiliados en todo el mundo, en los 4 continentes, ¿no? Hay 10 asociaciones de UNIAPAC en América Latina, 9 o 10 en Europa, 13 en África, 2 en Asia, que tiene un consejo mundial, ¿no? Que permite en sus estatutos haber regionales, por eso la primera regional fue la de Latinoamérica, y tiene un trabajo de contacto internacional de los cuales difunde los valores de UNIAPAC. Una muy buena relación con el Vaticano, una buena relación con la OIT, y está representada en otros organismos internacionales. Con el Vaticano la relación es muy estrecha. Tan es así que ustedes recordarán la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II, en 1981, sí, 1981, no, sí, 1981. Ahí, 1991. Ahí hay todo un capítulo que habla de la parte económica, de la economía de mercado, de la caída del socialismo real, ¿no? Todos esos borradores pasaron por el Consejo de UNIAPAC y por los asesores de UNIAPAC. Hay una gran relación con lo que era el Consejo de Justicia y Paz, que ahora es un dicasterio, ¿no? O sea que UNIAPAC tiene una presencia internacional muy grande, y es muy respetada, ¿no? Muy respetada. Hay un libro que publicó la Comisión de Justicia y Paz que se llama La vocación del líder empresarial, ¿no? El borrador de ese libro, ¿no? Fue iniciativa del doctor Charles Norton de la Universidad de Minneapolis, ¿no? Y UNIAPAC, el Consejo de UNIAPAC, presidido por Pierre Lecoq, ¿no? Y ahí discutimos todos los borradores de ese libro de la vocación del líder empresarial. O sea, UNIAPAC es verdaderamente importante y creo que debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una organización mundial de esta naturaleza. Tuvimos la suerte de tener en la historia 3 presidentes latinoamericanos. Primero fue un argentino en el siglo pasado, el ingeniero Dietel, y en este siglo fue José Ignacio Mariscal de México y Rolando Medeiros de Chile. Gran mezcla cultural, y uno ve todo eso con todos estos países que estás mencionando. De hecho, ahora va a ser el Congreso en Roma, que vas a estar asistiendo la próxima semana, y por la pandemia se cortó, pero iba a ser en Filipinas el año anterior. Sí, exactamente, sí, va a quedar para el próximo probablemente. Y lo muy importante, por ejemplo, mi experiencia personal,
Yo empecé a trabajar en el Consejo Mundial en la década del 90, porque tenía facilidades, porque viajaba mucho por mi trabajo o porque tenía pasajes en aviones que eran de fácil acceso. Entonces, en esa época era un consejo más reducido en el cual había algunos representantes de América Latina y de Europa, ¿no? Entonces, bueno, fui muchas veces y solíamos ir con nuestras señoras. Y el país anfitrión siempre organizaba lo que era la gira de convivencia, siempre una gira para que esos matrimonios convivieran antes del Congreso, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo en la Argentina se fue a Clayán Perito Moreno, cuando se hizo en Colombia se fue a la isla Galápagos, cuando fue en Lisboa fue un crucero por el Duero, íbamos todos con Nuestra Señora y había una verdadera amistad y todos seguíamos los principios de UNEAPAC. Y teníamos grandes maestros. Don Lorenzo Serviche, el fundador de Bimbo, ¿no? Fue nuestro maestro. Él nos catequizaba en cada uno de esos viajes. Era un ser maravilloso, maravilloso, maravilloso. En el congreso que fue en Lyon en el 2012, hicimos, que estaba Ricardo Servino con Marta y Daniel Assini con la señora, un viaje en ómnibus de París a Lyon, parando todo en hoteles que eran castillos, algo maravilloso. Había una verdadera amistad, ¿no? Además de ser partícipes de una gran obra como era la de UNEAPAC, ¿no? Mamá de fiesta, imagínate, ¿no? Mamá se prendía en todas, ¿no? Se prendía en todas. De hecho, hoy... Marcelo, es uno de los beneficios. Pero ¿cómo? Hoy Marcelo Escabuso nos mandó un mensaje muy lindo recordando a mamá también y de esos viajes, porque mamá también se hizo hincha de ACDE también. Sí, venía mucho y le encantaba eso. Y se hizo muchos amigos, ¿no? Amigas. Mira, Carlota de España, no me acuerdo. Sí, que Carlota de España, la hija de Lorenzo Serviche, Pilar Serviche, que es la señora de Ingeniero Mariscal, eran muy amigas, y otra señora también. Eran 4 o 5 que iban a todos. Claudia Sánchez también me escribió. Tenían su grupo y se cambiaban cartas contándose de la familia. Y vos lo escuchás y claro, nos pasa mucho también los domingos que nos juntamos siempre a almorzar y es como, claro, es como ver, los chicos miran como escuchando piezas de museo, ¿no? Sin embargo, te das cuenta que hay muchos conceptos que son muy actuales, ¿no? Muy actuales, ¿no? Eso, bueno, lo hablamos bastante con Rosario, de cuántas cosas encontrás en ACDE que hoy con otras palabras es lo que se está gritando, ¿no? El networking lo hicieron cuando no había ni que hablar celular, no había internet, ¿no? Y bueno, consiguieron que IBM hiciera un software a medida para eso. Y al final era el networking, ¿no? Es lo que se usa hoy en rondas de negocio, donde en ronda de negocios, toda esa previa y toda la claro, cita, ¿no? cada o sea, uno. Y decía en el Parque Hotel que, o sea, los chicos no saben lo que es el Parque Hotel, ¿no? Claro, ven la sede del Mercosur. 1991. Claro. Te quería preguntar eso justamente, hablando de familia, digo, de Latinoamérica, pero familia acá en casa en Montevideo. ¿Qué pasa los domingos? Bueno, en el almuerzo. Y otra pregunta más, ¿habrá tercera generación? Bueno, tengo que mirar para allá, por allá al fondo. Capaz que sí, esperemos que sí. Todavía están terminando sus estudios, tanto en el liceo como en facultad. Así que recién están incorporando. Y es verdad también que terminás de entender ACDE cuando estás inserto en una empresa, sea propia o sea... cuando vivís, y sobre todo lo que decía papá, ¿no? Las decisiones, la toma de decisiones, ¿no? La soledad que uno de repente vive y cómo a través de distintas dinámicas dentro de ACDE uno puede compartir con otros y bueno, totalmente. Saber que hablas
en base a los valores que... Exacto, incluso estando en cargos funcionales, ¿no? Yo antes de tener mi propio estudio, trabajaba en una empresa que no era mía, después, bueno, estaba incorporada al directorio, y tenía que tomar decisiones, y ahí alguien me apoyó mucho también, ¿no? Pero sí es verdad que terminás de entender cuando estás en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, a los chicos todavía les falta eso, y los domingos nosotros hablamos mucho de lo que deberíamos hacer, lo que habría que hacer, y qué oportunidad se perdió, y los chicos a veces se fastidian un poco de agarrar en el celular y ya empieza, porque pues sí, pues somos los dos apasionados, queremos mucho esta casa, yo acá me siento como en casa, los miro a todos, los conozco a todos, ¿no? Y sí, nos encanta, y creo que seguiremos, mientras que nos dé el cuero, trataremos de seguir colaborando, ¿no? Y reviviendo esto, aprovechando esta oportunidad también que nos da la coyuntura actual de escuchar que se está hablando de lo mismo que ACDE viene predicando, ¿no? Con el perfil bajo propio que es muy característico, ¿no? También nuestro, ¿no? Yo creo que es parte de la identidad o la forma de ser, que hacemos más nueces que ruido, ¿no? Mientras que capaz que en otras organizaciones se hace al revés, hay más ruido que... Sí, por emprendimiento. Claro, ¿viste? Está todo pensado, pero sí, ¿no? Bueno, hablar hoy, bueno, acá tenemos una experta en capital humano, pero que se habla tanto de poner a las personas en el centro, y ves las empresas tecnológicas, las más nuevas, que han nacido hace 5 o 10 años, que hablan prácticamente del desarrollo, y las nuevas generaciones como cada vez reclaman más. Bueno, hoy está hablando del salario emocional, ¿no? Salario emocional, que después hay como varias bibliotecas al respecto, pero viene diciendo desde hace 85 años, no sé, 70 años, 1000 años que venimos diciendo lo mismo, ¿no? Me acuerdo una de las cosas que a mí también me llamó la atención una vez, hablando con Claudia Sánchez, que estaba en el proyecto de aquel libro que se hizo de la confrontación a la colaboración, donde sin que nadie supiera, en ACDE se reunía el PIT-CNT, ¿sí?, empresarios, ¿ah?, para justamente construir juntos las relaciones laborales. Ya, absolutamente avanzada. Y esto debe haber sido ¿hace cuánto? 15 años. 15 años. Se siguen haciendo eventos donde se participa, Sí, claro. Gobierno, Y además había como un acuerdo de justamente que fuera tranquilo, que no era para las cámaras, era de verdad. Era de verdad que se hacían eso, y se sentaban a construir juntos, ¿no? Y eso es incidir en el metro cuadrado, ¿viste? Tal cual. O sea, los empresarios que pasaban por ahí. En unos cuantos metros cuadrados. Claro, y los sindicalistas que pasaban por ahí, al otro día eran distintos, ¿ah? Y sus empresas iban a ser distintas, y su realidad iba a ser distinta, ¿no? Y esas son las cosas que te enamoran de ACDE, ¿no? El hacer cositas sin tanta laraca de repente. Capaz que pecamos también un poco somos medios palomas en eso también, ¿no? Que podríamos hacer un poquito más de ruido, pero bueno, pero creo que la satisfacción y ese beneficio que decías vos. Difícil ese equilibrio, ¿no? De por lo menos no hacer cosas para publicar, sino que tengan realmente valor, pero que después se enteren para poder seguir atrayendo a más gente a que venga a trabajar para eso. Exactamente. Bueno, ustedes tendrán preguntas para yo quiero que quieran aprovechar a hacer, así que... Hacer un agregado a lo de Marita, la relación con los empresarios. Primero, destacar la labor de UNIAPAC Latinoamericana, que tiene sede en Uruguay y que pone en contacto a los 10 países que están afiliados a UNIAPAC, ¿no? Están en contacto mensualmente en una comisión, se hacen actividades entre asociaciones que se transmite por Zoom, que todos los pueden ver, se difunde siempre el Zoom, ¿no? Pero rescato un simposio que se hace cada 2 años, iglesias y empresas, son obispos y empresarios que se reúnen cada 2 años, coordinado por la Conferencia Episcopal Latinoamericana y UNIAPAC Latinoamericana.
Honduras, dirigida por el arzobispo Óscar Rodríguez de Madariaga, ¿no? Y bueno, José Ignacio Mariscal presentaba el libro La rentabilidad de los valores y habla de la definición de empresa, ¿no? Y después hablaba el Pereira de allá, el número 1 de la Federación de Sindicatos, ¿no? Y dice, bueno, me siento muy contento de haber venido y sorprendido, dice. Yo no sabía que había una organización de empresarios que pensara en una empresa como la que nos dicen que ustedes preconizan, y voy a sacar algo de mi discurso que podría ser ofensivo. Pero verdaderamente me gusta mucho la tarea que ustedes hacen. Esos son logros, ¿no? Exactamente. ¿Sobre cuántas personas incide después él? Y UNAPAC latinoamericana está muy activa. Se realizan esos eventos entre países limítrofes que lo eligen ellos y después se distribuye, se realizan. Hay un congreso latinoamericano cada 2 años, hay un simposio con los obispos cada 2 años, ¿no? Me acuerdo uno que coincidió también con una actividad interna, con un consejo mundial, pero fue en Itaicí, en Brasil. Me acuerdo que yo fui acompañado por Monseñor Cotuño, que recién había sido elegido como arzobispo de Montevideo. Y allí, creo que, me parece que estaba Ricardo Servino y el ministro de Agricultura del Estado de San Pablo y Luis Bameule. Hicimos una declaración contra los subsidios que hacía la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, ¿no? Que atentaban contra el trabajo de los latinoamericanos y prohibían la entrada de productos que Latinoamérica tenía mejores condiciones climáticas y mejores precios, pero que no podía entrar. O sea que la barrera arancelaria era la causa del desempleo de América Latina. Era una declaración muy dura. Yo era presidente latinoamericano y tenía que presentarla. Me acuerdo que tomé con mucho cuidado la presentación, ¿no? Bueno, me toca a mí porque el presidente latinoamericano en aquella época era vicepresidente del Consejo Mundial. Entonces presento toda la actividad de América Latina, el simposio de Itaicí, con toda la riqueza que tuvo, y leo la declaración. Muchas gracias. Seguro, todos europeos, ¿no? Excepto los latinoamericanos estaban. No volaba una mosca, ¿no? Hasta que un gran caballero, Cornelius Fetch, que era el delegado de Alemania y era el presidente de esta cadena de tiendas CIA, me dice: Jorge, la declaración es fuerte, está muy bien, y ustedes citan una cantidad de cifras, y muchas veces una buena declaración puede ser boicoteada porque tiene cifras que no corresponden. ¿Chequearon bien las cifras? Dije, sí, Cornelius, son las cifras de la OMC. Ni una palabra más, ni un comentario. Después del consejo, pues se grababa después del consejo, sí, vinieron algunos comentarios. Algunos estaban indignados con la declaración, otros la compartían. Qué linda anécdota. Nunca pretendan que nos vamos a acordar, mi hermano y yo, todos los nombres que se acuerda este señor a los 86 años. ¿Viste? O sea, te tira el nombre. ¿No? Yo no me acuerdo lo que almorcé ayer. Nombres y fechas, o sea, viene completa la anécdota. Sí, pero eso siempre lo vivimos, de escucharlo, ¿no? De colaborar entre tantos, y es otra de las cosas que yo lo escuché una vez a Paulo cuando recién llegó a ACDE, que dijo, una de las cosas que me llama la atención, porque está bueno ver eso en perspectiva, ¿no? Porque cuando estás adentro capaz que no ves las cosas de todos los días. Y Paulo decía, a mí me sorprende el voluntariado y la colaboración entre todos, ¿no?
Y es brutal. Vos me has dado manos, ¿no? Me ha brindado su tiempo para ayudarme en mi kiosco, en mi estudio, y las horas que le mete todo el mundo, y en los grupos, nomás la definición de los GADE, de que gente colabora con otros nomás por el... Bueno, acá están los del club de fans también del GADE de papá, pero la colaboración que se vive es brutal, ¿no? Y es eso, a mí me terminó de caer la ficha escuchando a Pablo cuando hablaba del voluntariado, y es eso, ¿no? Ayudar a que el otro también ayude, ¿no? Exacto, sí, y eso creo que es lo lindo de estar acá y de nada, cada uno aportar. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Marita o a Jorge para seguir aprovechando todo esto que nos están regalando esta noche? Contanos un poco, Marita, porque por ahí también leí que en el 2006 estabas en la comisión de ACDE Joven, que después recién decías, y bueno, pero que es ACDE, hay que vivirlo para entenderlo, y yo le digo, pero estuvo a cargo de una comisión que tenía que traer, o sea, que la tendría que tener bien claro. ¿Cómo fue eso? Que nosotros tenemos ese desafío. Fue creo que fue en la presidencia de Eduardo Campiglia, ¿no? Que se armó una comisión, que medio que nos mandaron al frente con un tallarín, eso es la verdad, porque no nos dieron muchas consignas claras, y bueno, pero se armó un grupo muy lindo, y empezamos hicimos algunas actividades, y ahí creo que fue donde más después me terminé integrando en otras cosas también, pero bueno, en ese momento estaba la hija de Rosario Ferro, ¿sí? Que después se fue a vivir a Punta del Este, Serrana Castro Mendizábal, y después había un par de personas más de Campiglia, y es una asignatura difícil, y ahora yo veo con mucha alegría que hay un grupo de jóvenes bastante vigorosos y están haciendo cosas, porque es difícil entender a ACDE cuando sos muy junior, es complicado entenderlo, ¿no? Y encontrar un lugar. ¿Qué otras ACDEs del mundo en Argentina lo tienen muy claro? Pero ahora veo que también y necesitamos la renovación, ¿no? Y esta convivencia generacional que está muy buena, pero ahí sí, en ese hicimos algunas cosas divertidas y bueno, y entretenidas, y cuando sos más joven, como que vas para las cosas más pragmáticas, ¿no? Y armábamos algunas charlas, ¿no? Traíamos gente que nos inspirara, ¿no? Y de vuelta, lo que podían ser las TED Talks, ¿no? También se hacían en forma muy casera, ¿no? Y disfrutamos muchísimo, y se arman unas relaciones muy lindas, y muy de colaboración, ¿no? Es un ámbito donde también, digo, los jóvenes que militan en algún otro lugar, y a veces se quedan sin lugares donde poder dejar su huella, trabajar en ese metro cuadrado, y creo que esto es el ambiente propicio para eso, ¿no? Totalmente. Yo creo que hoy tengo la suerte de estar en contacto con más por la docencia, por lo familiar, con gente joven, y yo creo que los chicos que son muy sabios, sobre todo las nuevas generaciones, que tendrán otras cosas también, ¿no? Pero como el péndulo se había ido tan para otro lado, ahora están reclamando mucho lugares de trabajo donde realmente se equilibre muy bien la vida familiar y laboral, ¿no? Que de repente papás de una generación y yo me acuerdo hasta el día de hoy, que tenía un muñequito mío en el portafolio, un dibujito mío, porque vivía viajando, no lo veíamos, ¿no? Y se iba temprano y volvía de tarde. ¿Ah? Y nosotros nos criamos así, salimos bastante bien, ¿no? Pero claro, pero era la época de los workaholics, ¿no? Y era parte de nuestro mundo, ¿no? Y lo tenemos que ver con
con esa perspectiva y no castigarlo tampoco, que eso sí es una discusión de los domingos permanentemente. Sí. Permanentemente. A ver, ¿cuál? Claro, y porque vos fíjate, bueno, papá mañana cumple 87 años. ¿Ah? Las cosas que pasaron en 87 años, las formas de trabajar, las formas de... Ni que hablar si entramos en la perspectiva más de género, ¿no? Y claro, y entender y hacer la lectura con la mirada de los tiempos, ¿viste? No podés juzgar con ojos de hoy lo que se hacía. Papá, viste que te habla, así iban las mujeres acompañando, ¿no? Porque era de esa época, ¿no? Hoy me condenan. Claro. Bueno, las nietas le dicen de todo, pero claro, pero hay que entender. No se te pasó, a muchos se nos pasó de repente. ¿No se te pasó? No, pero claro, es que. Y porque lo escuchamos. Te podés imaginar Pero claro, y tenemos que entender que, claro, era otro mundo, ¿no? Y hoy estar festejando 70 años de una institución que sigue viva, ¿no? Que fue muy precursora en un montón de cosas, ¿no? O sea, realmente Saprissa y todos, la gente esta, los fundadores eran preclaros, ¿no? Yo tengo ahí una presentación por ahí que extraje del discurso de Saprissa cuando en Sagrín no sé cuántos años cumplía. Lo lees hoy y lo pones en un chart con colorcitos de Globant y es perfecto. ¿Ah? Y debe tener 70 años. Un maestro, Héctor, un maestro. ¿No? O sea, ¿entendés? Y esas cosas también te hacen, a mí por lo menos me hacen admirar a esa gente que la veía antes, y que lo hacía de verdad, ¿no? La política de capital humano, que en ese momento era recursos humanos, o sea, ni que hablar de toda ni la gestión del talento y pero todo. Pero la sí, esencia claro. personal. Claro. Personal. Era, o sea, la transparencia, o sea, hoy hablan de que bueno, los chicos quieren saber la transparencia, ¿no? De todos los números, lo hacían en Sagrín hace 50 años, de mostrar todo, de participar a todos en los objetivos, ¿no? Y era una cuestión brutal, ¿no? Y eso es practicar, bueno, justamente es poner a la persona en el centro de verdad, ¿no? De mirar a la persona. Hay un libro que escribió Elvio López, ¿te acuerdas? Sí. El alma de una empresa. Que narra toda esa... Sí, digamos, y UNAPAC y ACDE en Uruguay se basaba mucho en el aspecto del sistema económico, en la economía social del mercado aplicada en Europa, ¿no? De un capitalismo responsable, ¿no? Lo mismo que se empieza a hablar hoy, ¿no? Hoy se habla del bien común, desde otro punto de vista, ¿no? Pero, digamos, ya del año 1931, UNIAPAC estaba defendiendo ese tipo de gestión basado en esos principios. O sea, desde UNIAPAC hemos sido muy innovadores, ¿no? En estos 70 años y alguno más en Bélgica, ¿no? Pero todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Con esto que estás diciendo. Un montón. Pues seguimos viendo, ahora veremos la semana próxima, tenemos a Rosario que va a ir desde Uruguay como representante de UNIAPAC en Uruguay, pero la mayoría van a ser hombres. No, yo quiero aprovechar a Jorge, a su larga trayectoria y buena memoria, para señalar dos cosas de ACDE en estos 70 años, que en su momento fueron, algunas de ellas sobre todo, ICEDE. Yo recuerdo que cuando yo dejé la función pública, en el año 90, me hice el curso de dirección de empresas, y era el único curso por sistema de casos que había en el Uruguay. Y esa es una labor que ACDE un poco la ha perdido, porque ahora todo eso está en la órbita de la Católica. Pero está el otro, que era aquellas reuniones que se hacían allá en el hotel de la calle Potosí en Carrasco, muy cerradas, a las cuales, y hablando de las relaciones de trabajo como uno de los stakeholders,
que por lo menos una y no sé si dos veces estuvo Richard Reed compartiendo, seguramente tú estuviste en esas. ¿Por qué no contás un poquito? Porque había algunos temas que ACDE no los exponía en los foros o en los grandes ambientes, pero hacía esas reuniones que eran reservadas y que se hacían precisamente en el Hotel de Carrasco. Un cafecón eran, ¿no? Un cafecón. Bueno, tradicionalmente ACDE Uruguay tuvo muy buenas relaciones con las organizaciones de trabajadores, ¿no? La costumbre era que siempre a todos los foros y actividades era invitado el presidente. José de Lía fue muchos años, fue digamos, hombre que se podía hablar muy bien con él, ¿no? Venía él o mandaba a su hija, ¿no? Y teníamos ese tipo de reuniones y creo que son muy beneficiosas. Lo que hablaba Marita también, ¿no? De la confrontación a la colaboración, fue una idea brillante que hoy en día también la podríamos aplicar con el mismo sentido, sin prensa, sin nada, en una habitación pensando en cómo podemos mejorar ese clima. Eso es ACDE y haces muy bien en recordar lo de la formación, porque verdaderamente el principio de UNIAPAC es formar al empresario. Si lo queremos cambiar, lo tenemos que formar, le tenemos que dar herramientas para que maneje mejor su gestión. ACDE fue verdaderamente pionera con el ICEDE, esta casa, ¿no? Convivimos nosotros en la época en cual se hizo ese proyecto, ¿no? Se llama Instituto Superior de Especialización en la Dirección de Empresa, ICEDE, ¿no? Fue un proyecto que se presentó al BID y a AIDE y en el cual accedieron a financiar. Financiaron la compra del local y la preparación de los profesores. Se compró esta casa y se mandaron a 5 seleccionados profesionales, ¿no? Al INCAE en Costa Rica a hacer un curso de máster. Para prepararlo para ser los profesores de ese instituto, que vinieron y se instaló y empezó a funcionar y después funcionó muy bien. Allí hay un anfiteatro espectacular donde se daban las clases, pero siempre la formación, y en todo el mundo es así, formar al empresario que muchas veces no tiene las habilidades para poder manejar su empresa, que empieza como un emprendedor, después se convierte en empresario y no tiene desarrolladas las habilidades para manejarlo. Y eso se lo tenemos que dar junto con los valores para practicarla, ¿no? O sea, creo que la formación, hiciste bien en recordarlo, es uno de las bases de nuestra organización a nivel mundial. Sí. Y otra vez pioneros dentro de Uruguay, porque no existía otra institución que lo diera, y bueno, en los últimos años fue que se hizo ese convenio con la Universidad Católica, porque dijimos, bueno, no es nuestro negocio hacer eso, si hay alguien que lo puede y lo está haciendo, entonces, pero acá todavía están pizarrones, está todo armado y bueno, siguen haciendo otras actividades. Pero fue muy exitoso, ¿no? Sobre todo porque para los empresarios no había un lugar donde le dieran un curso de acuerdo a los horarios que disponía. Por ejemplo, el curso de dirección general se daba solamente los lunes, ¿no? Durante 3 meses creo que eran, solamente los lunes por el método de casos, ¿no? Que es el método que utiliza la Escuela de Negocios de Harvard, ¿no? Y entonces fuimos muy exitosos, tan exitoso que la Universidad Católica empezó a competir con nosotros, aunque había un acuerdo que la Universidad Católica era curricular de títulos y el terreno de ACDE era el de el entrenamiento o formación de empresarios. Pero me acuerdo que el rector de la universidad se dio cuenta que nosotros manejábamos a la gente que tenía plata, ¿no? Sí, verdaderamente fue un poco así, empezamos un poco a competir, hasta que al final llegamos a un buen acuerdo, creo ahora, de juntar las dos cosas en la escuela
en el business de la Universidad Católica. Pero igual, ACDE no debe dejar de pensar en algo específico para los empresarios, aparte de esa formación. No solo contribuyó el INCAE de Alajuela de Costa Rica, sino que también el IESE de la Universidad de Navarra. IESE de ¿no? Navarra de Buenos Aires, sí. exactamente. Los primeros profesores que venían de Barcelona. de Barcelona, sí, pero el IA Argentina, que era también delegado del IESE de Barcelona, nos facilitaba algunos profesores para los primeros tiempos. Comentario al margen. Y esos cursos ayudaron a preparar empresarios para los 7 hábitos del ejecutivo altamente eficaz. Exactamente. Porque eso lo viví yo. Y también en la época de Fanapel. Acá tenemos 2 integrantes del grupo, del cual Jorge es facilitador. Cuando decimos que Jorge es facilitador, es que entrega horas para que ellos crezcan como dirigentes de empresa, crezcan sus empresas y sus entornos. Yo le quiero pedir a ellos sorpresivamente, esto no estaba preparado, pero los maté. Sí, brevemente. Qué compromiso, ¿no? ¿Qué decir de Jorge? Un referente para todos nosotros. Digo, tal vez yo no sea el más indicado para opinar, porque debo tener 7 años en ACDE y en el GADE 21, pero hay cosas que lo marcan, como son la humildad de los grandes, la palabra justa, encontrar el momento, porque yo creo que la palabra facilitador le queda chica a Jorge. O sea, es mucho más que eso, es un amigo, un padre, un hermano, el que te está guiando, que tal vez a veces dicen que menos es más, el que deja hablar, el que pasa desapercibido, y el que te demuestra con el ejemplo del día a día el camino a seguir. Por eso, Jorge, gracias por formar parte de GADE 21. Bueno, qué decir de Jorge para nosotros, ¿no? O sea, lo dijo muy bien Sergio. Les digo que creo que no hay mucho más para decir. Creo que en la palabra de padre podríamos sintetizar, lo robamos un poquito a Maritas y a los hermanos, a ese Jorge que nos dedica 2 horas que parecen 2 años, porque es impresionante el aporte que nos hace. Y bueno, y a mí en particular, que yo creo que sin que se note, pero queriendo, empujando para que participemos de ACDE aportando de algún otro lugar, entonces aportando desde el consejo y sobre todo aprendiendo mucho de lo que es la solidaridad de ACDE, eso que decía Marita, de que hay que vivirlo, porque es difícil de explicar. Así que nada, Jorge, y a Marita también, porque digo, son 2 personas muy importantes para que me consta desde los compañeros del comité, que sabemos que de todo el aporte que haces. Y nada, feliz de compartir con ustedes estas anécdotas, que algunas ya las conocíamos, otras no, siempre tiene nuevas, no sé cómo hace. Y bueno, y que es un empresario, porque si bien la actividad de contador hoy capaz que no la ejerce con total, pero nos contagia también de su emprendimiento, de un emprendimiento que también fue pensado mucho antes. Y nada, un ejemplo a seguir. Así que nada, muchísimas gracias por entonces el orgullo con el que habla de sus niños en el grupo, cuando ve que el crecimiento y el desarrollo, ¿no?, que van teniendo, siempre lo comenta. No hay duda que es un pilar en todas nuestras empresas y en nuestros colaboradores. Bueno, tuvimos la suerte hace pocos días de festejar los 25 años de la empresa de Sergio, y Sergio siempre dice que de sus 25 años, estos 7 años vinculados a ACDE han sido fundamentales. Y Jorge también, cuando Sergio no está en las reuniones, nos dice:
qué importante hemos sido para Sergio, pero qué buenas decisiones ha tomado y de qué manera ha podido, digamos, tomar decisiones que seguramente si no estuviera en el GADE le hubieran costado un poco más. Así que nada, es un facilitador, lees el manual de facilitador y Jorge ese es el... Es que lo de haber estudiado... nosotros que estábamos, bueno, con Elena estábamos en un GADE que era como bastante, bien distinto. Nuestro era como mucho más hippie. Y yo le contaba a papá se recalentaba y decía, pero ¿cómo no siguen el manual? Y no seguimos el manual. No, él así, ¿no? No le entraba en la cabeza que no hiciéramos cada uno su carpeta de autodiagnóstico, que nunca lo hicimos. Intentábamos, era un desastre. Pero igual, bueno, sí, él como que... Comenzamos preguntándonos qué beneficio da dar tantas horas, ¿no? Y bueno, yo creo que estas horas quedan más que pagas solamente escuchando estos dos testimonios, ¿no? Quería decir una anécdota que nos pasó en el grupo no hace mucho, hace unos pocos meses. Nosotros siempre decimos a Jorge que no aparenta los 87 años que va a cumplir mañana, ¿no? Entonces a esa reunión que teníamos uno de los talleres que tenemos dentro de los grupos, venía una consultora a hablarnos y Jorge ese día vino de jean, que no es muy común en él, vestido de traje como quien dice, y al entrar le dijimos, Jorge, qué joven, pareces más joven todavía de lo que parecés siempre. Y en el final de la conversación, después que Jorge participamos todos en esa reunión y opinamos sobre el tema que nos reunía, la muchacha que estaba dando la charla, digamos el trabajo, que dirigía el trabajo, hablando de una anécdota del padre de ella, le dijo a Jorge, mi papá no, es mucho mayor que tú, porque mi papá es de otra generación. Sí, porque éramos compañeros de cero. Era compañero de cero. No, pero papá tú debe haber estado mucho antes que tú en cero. Y entonces le preguntamos, ¿y cuántos años tiene tu papá? 70. Papá tiene 70. Lo que pasa es que Jorge se mantiene porque duerme en el freezer. Así que imagínense que... Bueno, después del testimonio muy sentido de los integrantes, yo defiendo los grupos GADE porque verdaderamente son muy importantes. Porque desde el punto de vista de facilitador, que creo que está bien la palabra facilitador porque hay que dejar que el grupo funcione como un directorio, ¿no?, de esos 6 o 7 miembros de rubros distintos tratando problemas de gestión empresarial, ¿no? Y ellos dos son de hace muchos años en el grupo, ¿no? Y a mí me da mucha satisfacción verlos crecer en dos sentidos, como persona y como empresarios, ¿no? Los dos, en este caso, y los otros también, ¿no? O sea, el grupo funciona, el directorio funciona, hay un teléfono rojo. Cuando alguna de las empresas tiene un problema, se llama una reunión especial y el grupo se reúne para tratar de encontrar una solución o analizar un problema que finalmente la decisión la va a tomar el empresario. Que se trabaja con una total confianza y responsabilidad, donde se abren los números de las empresas y se discuten los problemas que tienen en su gestión diaria, que es muy difícil, ¿no? Eso es luchar contra aquel sillón solitario que hablaba Peter Drucker. En ese grupo, y a través de eso se ha creado también, en lo que hace muchos años, una amistad. El otro día hicimos un asado, en el cual le conté algunas anécdotas que conté, porque ya me había tomado con media botella de vino, ¿no? Pero, pero hay una cosa que dijiste y es muy importante. Nos pasó un insuceso de un compañero que leemos mucho, que le falleció la señora y apareció un botón rojo. ¿Ah? Salimos del velorio, nos reunimos en Starbucks, y no le estoy haciendo propaganda a la multinacional, y estuvimos con el compañero que tenía un problema. Estamos hablando que estaban velando a la señora de un compañero, ¿no? Entonces, eso marca mucho el sentido de pertenencia y de solidaridad entre los compañeros de nuestro GADE, ¿no? Y hemos perdido figuras como el doctor González, como Julio Sebane, que han trascendido
y hemos defendido el equipo a ultranza y nos une mucho más que un manual, hay valores. Entonces, como cuando me tocó hablar desde la emoción de los 25 años de Global Cargo, yo dije que para mí hubo un antes y un después de mi pasaje por AGDE y por GADE, por supuesto, por el GADE 21, ¿no? Entonces, se manifiesta una relación de pertenencia que trasciende mucho más de la faceta empresaria, que para mí es muy importante. Esa colaboración genuina entre... Ahora me estaba acordando, como usted hablaba, y viendo a Carlos Campilla en una reunión de GREM que tuvimos. Yo me acuerdo que yo estaba dirigiendo la agencia y todo indicaba y teníamos que despedir a una persona. Yo estaba destruida, una persona con la cual yo había trabajado un montón de años, habíamos empezado juntas, yo después quedé en otro lugar de la organización y la teníamos que despedir, ¿no? Yo estaba pero destrozada y le daba vuelta como para no, y todo indicaba que sí. Era mejor para todos al final, pero a mí me complicaba. Y Carlos, con esa paz que tiene, empezó a hacer tranquilo cuentos del 2002, cuando tuvieron que, claro, era o despedir a cuántos eran. Y eran 1000 y pico, y quedaron 100. Fue cuando la ¿no? Y la decisión de o se hacía eso o terminaba la empresa, ¿no? O sea, la fuente de trabajo que eventualmente podía subsistir y volver a crecer como hoy día es, tuvieron que tomar esa decisión, ¿no? Entonces, y él me lo dijo muy tranquilo y me puso, lo que me ayudó eso, ¿no? En esa soledad de la toma de decisiones, ¿no? Esa colaboración, ¿no? de las experiencias y bueno, y ayudar al otro es buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Hay muchos casos de esos, ¿no? Yo recuerdo varias historias con Eckhard von Sanden, otro socio, que también en una situación de un problema me agarra un lápiz y escribe así, dice, mira, imagínate que este es el mundo, me dice. Dibujó Uruguay, y bueno, una cosita chiquita ahí, ¿no? O dibujá la casa donde estamos nosotros, acá, ya era un puntito. Y tu problema dentro de eso, ¿cómo estaría? Era un hombre que había venido de Alemania, había vivido sus padres perdidos por la guerra, ¿no? Tantas situaciones. Entonces, cualquier cosa que le cuentes como esto que estás diciendo, lo relativizás y bueno, es muy menor, o sea, hay que resolverlo y seguir andando, ¿no? Bueno, yo creo que esto para cualquier persona que esté pensando esto, ¿qué SACDE vale la pena, no vale la pena? Creo que la pregunta queda más que contestada. Creo que alguien que tenga ganas de mejorar su metro cuadrado, de ayudar a otros a mejorar dentro de la empresa, a mejorar la sociedad, ayudar al país en el que vivimos. O sea, creo que teniendo pasión por todo eso, creo que la casa lo recibe con mucho gusto, hay lugar, ¿no? Así que les agradezco muchísimo a Marita, a Jorge, toda esa riqueza, esa experiencia, esos diálogos que me imagino riquísimos de fin de semana, como hablaban. Y bueno, y la historia, vino por medio siempre. La historia vino de por medio, ya vi. La historia continuará, parece. Esperemos. Muy bien. Bueno, gracias a todos por venir.